Las entrevistas de trabajo pueden ser muy variadas, de muchos tipos y de muchas índoles. Seguramente estás acostumbrado o acostumbrada al típico entrevista de trabajo curricular. El de háblame de dónde vienes, cuál es tu experiencia, por qué cambiaste de sitio, cuántos años tienes, ¿estás casada? ¿Vas a tener hijos en breve? Ese tipo de preguntas interesantes. O a lo mejor has hecho entrevistas por competencias. Recuerda usar el método STAR para responder a ellas. Pero sí que es verdad que dentro del mundo de las entrevistas existen otro tipo de entrevistas. Existen muchas variedades de entrevistas y se pueden utilizar de diferentes maneras. Así que hoy vengo a hablarte de los diferentes tipos de entrevista, cuáles hay, cómo funcionan, qué tipos son y sobre todo también quiero enseñarte un truco que sé hacer muy bien, que es el de hablar sin mover los labios. A todo eso recordarte, soy Héctor Labarta, director de Kaizen Talent, experto en empleabilidad y amigo tuyo. Así que te animo a que veas el vídeo hasta el final porque va a valer la pena y descubrirás lo interesante que es el mundo de las entrevistas. Lo has flipado, ¿eh? Sabía que lo fliparías. Por cierto, este vídeo va dedicado a Laura Gil López, que nos pidió que hiciéramos un vídeo sobre las dinámicas grupales y las entrevistas grupales. Así que, Laura, este vídeo para ti. Y recordad, si tenéis alguna duda o queréis saber sobre algún tema, ponedlo en comentarios, suscribiros y seguid el canal. Porque así también puedo hacer vídeos que os puedan gustar, que os puedan interesar, sobre todo enfocados a la empleabilidad, al trabajo, al mundo del empleo, a los currículums o a la mejora de vuestra autoestima y vuestra autopercepción. Hoy hablaremos, como os decía al principio, de lo que son los tipos de entrevista, que en este caso se nos plantean 6 tipos diferentes de entrevista. Aparte de la curricular tradicional, que sería la séptima, y la por competencias, que sería la octava, hay, pues en este caso, 8 tipos de entrevista. Mira, ¿qué narices? Vamos a hacer los 8 tipos de entrevista. ¡Hala! Para que veáis que me lo ocurro un montón con vosotros. Así que hoy os voy a enseñar los 8 tipos de entrevista, empezando por la curricular, que en este caso sería la más tradicional, en la cual es un cara a cara, es un 1 a 1 entre un consultor de recursos humanos y un candidato. El candidato trae su currículum. Os aconsejo y os recomiendo que reviséis vuestro currículum para hacer un buen currículum que enfoque vuestra marca profesional. Pero en este caso la entrevista es muy básica. El consultor tiene el currículum del candidato y se interesa principalmente por sus experiencias profesionales, por los huecos que hay entre empleos, por qué cambió de trabajo, qué funciones realizaba, los datos o números de esa posición. Por ejemplo, pues si es un responsable comercial, pues qué facturación realizaba, cuántos clientes tenían, qué países, qué tipo de producto. Se enfoca mucho a un conocimiento completo del candidato, pero desde el punto de vista mucho más funcional, mucho más laboral. Entonces ahí lo que valora sobre todo el consultor es si 2 y 2 son 4, si hay un encaje completo entre funciones del candidato y las funciones que está pidiendo la empresa. Después ya en otra entrevista posterior, seguramente con un responsable o con el manager directo, la entrevista se enfocará más a la parte personal, a ver si puede haber ese encaje personal o no. En este tipo de entrevistas normalmente lo que hace el consultor es leer el currículum con el candidato y analizar completamente lo que es el contenido y las experiencias del candidato. Normalmente en este tipo de entrevistas lo que hace el consultor es llevar pues un tipo de documento tipo, por ejemplo, libreta, y apuntar todo lo que dice el candidato, para que después no se olvide ningún dato, ninguna información importante o relevante, y que pueda presentar un informe completo con toda esa información del candidato de por qué es el candidato y por qué debería ser el candidato finalista. Es una entrevista normalmente muy rígida, no permite tampoco entrar en mucho detalle del candidato. Acostumbran a ser entrevistas en las cuales empiezan a hacer preguntas un poco de dudosa índole, como por ejemplo la que usábamos al principio. ¿Tienes hijos? ¿Quieres tenerlos? ¿Cuántos años tienes? Es una entrevista como demasiado estática, demasiado rígida. No acostumbra a ser una de las mejores entrevistas. Y normalmente la usan o consultores muy jóvenes que vienen de manual y no saben hacer otro tipo de entrevistas y por lo tanto solo acuden a la curricular, o perfiles muy senior que son un poco de la vieja escuela, de la old school, y que hacen preguntas capciosas y tipos de entrevistas que son de este estilo, que son muy aburridas, densas y realmente no gustan demasiado. Pero es el primer tipo de entrevista, que es la entrevista curricular, y seguramente es la que más de vosotros habéis recibido en vuestra vida, porque también es la más común. Al final los consultores van a lo más cómodo muchas veces y es hacer una entrevista curricular, lo más rápido, lo más dinámica y acabar rápido. La segunda entrevista que os comentaba, el segundo tipo de entrevista, sería la entrevista por competencias. Este caso es el completamente opuesto a la entrevista curricular. La entrevista curricular nos centrábamos en tus funciones, tu puesto de trabajo y tu currículum. La entrevista por competencias no tiene nada que ver con el currículum. Ahí lo que hacemos es preguntar sobre situaciones o habilidades del candidato para entender y conocerlo mucho mejor, de forma de explicarse, la forma de habilidades, las soft skills. ¿Cómo es ese candidato? Nos interesa más cómo es como persona. Y en la entrevista por competencias lo que hacemos son hacer preguntas sobre, pues os doy un ejemplo. Si has gestionado alguna vez algún tipo de conflicto entre tus equipos de trabajadores. No nos interesa tanto las funciones, sino que nos interesa a lo mejor saber cómo gestionaste ese conflicto. Plantearte situaciones en el día a día para que tú puedas darnos
una imagen de cómo reaccionaste, de cómo actuaste o de qué tipo de resultado conseguiste. Ese es el tipo de entrevista por competencias. Normalmente se usan para perfiles mucho más senior, mucho más en una estructura mucho más alta, niveles C, por ejemplo, como un CEO, un CIO, un CFO, en el cual ya no dudas tanto de sus funciones, sino que lo que te interesa saber es más su gestión, el cómo hacía el día a día o el cómo hacía las diferentes funciones que realizaba, no tanto la función en sí. O sea, a un director financiero no le vas a preguntar, ¿llevabas las cuentas de la compañía? Te va a decir que sí. Lo que le vas a preguntar es el cómo las llevaba. Te interesa más el cómo hacía las cosas que no el qué hacía. Ese sería el segundo tipo de entrevista, que es la de competencias. Si os interesan más en profundidad, por cierto, preguntad, comentad, ponerlo aquí en comentarios y haré pues un poco más explicado cada una de ellas, pero sí que es verdad que tampoco quiero alargarme demasiado y hacer un vídeo. El tercer tipo de entrevistas es el de los análisis gráficos. ¿Análisis gráficos? ¿Qué narices es eso? Pues muy sencillo, la empresa lo que hace es te plantea unos gráficos, unas analíticas, y lo que tú tienes que hacer es resolver esas analíticas. Sí que es verdad que no te están dando ninguna información. Lo que están buscando aquí sobre todo es tu capacidad analítica, tu capacidad de entender esos números y sacar conclusiones con ellas. Entonces normalmente presentan unas gráficas, unas tablas, bastante complejas normalmente, para que tú puedas ver también un poco pues qué te dicen, qué te cuentan, cómo las analizas. Este tipo de entrevistas normalmente se usa mucho para directores financieros, directores contables, data analytics, perfiles que por ejemplo tienen que tener una visión muy estratégica, pero sobre todo muy analítica, muy del dato y de interpretar datos. Entonces normalmente se usan para entender un poco, ver esa capacidad de análisis, esa capacidad de entender esos números y dar explicaciones sobre esos números. Son entrevistas que acostumbran a ser bastante interesantes porque se pueden sacar muchos datos y muchas teorías, muchas hipótesis, etcétera, pero sí que es verdad que para ciertas posiciones no se usan. Por lo tanto, a lo mejor nunca te has encontrado con ella y nunca te vas a encontrar con ella. Pero que sepas que existen. Son entrevistas puramente matemáticas y sirven para entender candidatos que tienen que hacer muchos ejercicios analíticos, numéricos y matemáticos. El cuarto tipo de entrevista es la entrevista por estimaciones, que se llama. Es una entrevista en la cual tú coges al candidato. Tengo que hacer un break. Aquí voy a hacer un break, un tiempo muerto, para comentar que este tipo de entrevistas sí que es verdad que se pueden mezclar entre ellas. Tú, por ejemplo, puedes hacer una entrevista curricular y después añadir entrevista por competencias, puedes hacer una entrevista curricular y después hacer una, análisis de gráficos, puedes hacer una entrevista por competencias y añadirle también estimaciones, puedes hacer una mezcla de todas, no necesariamente es una u otra. ¿Vale? Al final, entre un extremo y otro extremo, siempre puedes encontrar puntos intermedios. Y normalmente una entrevista nunca es tan extremista, siempre es un punto intermedio. Tú puedes hacer una entrevista por curricular y después preguntar, por ejemplo, por estimaciones para ver un poco esa capacidad de deducción. Para que lo sepáis, que no es todo o nada, que también se pueden hacer mezclas. Como decíamos, la entrevista por deducción es una entrevista en la cual se nos plantea una pregunta a la cual no podemos acudir a Google, así que no tenemos ningún tipo de respuesta sobre esa pregunta, y tenemos que estimar, deducir o analizar de alguna manera la posible respuesta. Es muy famosa la típica pregunta que hacían en Google en su momento sobre cuántas ventanas hay en la capital en la que estaban, por ejemplo, pues en Barcelona. ¿Cuántas ventanas crees que hay en Barcelona? Entonces, ahí sí que es verdad que juegas con cuántos habitantes hay en Barcelona. Más o menos cada casa tiene un promedio de 3 habitaciones. 3 habitaciones, eso son, en el comedor pone que son 2, tal, o sea, ¿vale? Sí que es verdad que también tienes coches, los coches también tienen ventanas, son 4 ventanas cada coche, 5 según cómo. Es un tipo de pregunta que lo que hace es que tú te obliga a analizar algún tipo de respuesta. Algún tipo de respuesta numérica normalmente te implica un razonamiento. Entonces este tipo de entrevistas, de estimaciones, va muy bien sobre todo para intentar entender el cómo funciona nuestra mente, el qué capacidad tenemos de razonar, de llegar a ideas, a suposiciones o hipótesis. Y ese tipo de preguntas funcionan muy bien, además. Nadie se las espera, con lo cual te pillas siempre en frío. Entonces te quedas ahí como pensando y dándole vueltas. Después sí que es verdad que cuando sales de la entrevista te hinchas a darle vueltas y a decir, oye, es que te vas a Google al momento, a preguntar, a buscar y acabas viendo que no acertaste ni de broma. Pero sí que es verdad que son preguntas que nos permiten, pues eso, yo qué sé, ¿cuánta leche puede dar una vaca al año, por ejemplo? Pues son preguntas que puedes hacer y que la gente tiene que calcular más o menos, hacer cálculos mentales, etcétera. Son interesantes. La verdad es que las respuestas que puede dar la gente y el cómo llega a esas respuestas es muy curioso y muy interesante. Y os animo incluso que las pongáis en práctica, si queréis. Hablad con vuestros amigos y preguntarles, oye, ¿cuántos cristales tiene tu pueblo? ¿Sabes? Y a ver cómo llegan a esas conclusiones. El quinto tipo de entrevista es el caso hipotético. A mí estas me encantan. Me vuelven muy loco. Me encantan hacerlas, la verdad, no os voy a engañar. Son de las que más disfruto, junto con las últimas, que ya os las enseñaré. El caso hipotético normalmente lo que nos plantea es el presentar una situación
al candidato y ver cómo reacciona a esa situación. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Pongamos el caso de que viene el candidato que se le plantea una situación que tiene que asumir un rol. Y entonces tiene que responder asumiendo ese rol. Yo paso a tener un rol y él pasa a tener otro. Entonces jugamos al teatrillo, por así decirlo. No necesariamente es de ventas. También hay teatrillo de gestión de equipos. También hay teatrillo a la hora de despedir. También hay teatrillos. Hay muchos tipos de teatrillos. Y esta las disfruto mucho porque también me permite ver la capacidad de improvisación que tiene el candidato, la capacidad de respuesta, la capacidad de crearse el papel y meterse en él. O sea, realmente son... Y después también os digo, cuando acaba la entrevista, siempre está el típico de... tenía que haber dicho esa cosa. Se me olvidó no sé cuántos. La gente le gusta, la verdad. Este tipo de entrevistas sale un poco de lo normal y son bastante interesantes, sobre todo para conocer el cómo se desarrolla una persona en el día a día. ¿Vale? Al final nos permite ver muchas habilidades de esa persona. Y el juego de rol mola mucho. Y es, por ejemplo, pues hay un ejemplo. Pues el de véndeme un bolígrafo. Véndeme este boli. Por ejemplo, este bolivic. Véndemelo, ¿sabes? Y aquí se nota el que ha visto, pues, Leonardo DiCaprio y te dice, te voy a ofrecer 1.000.000 de euros por este boli. Este boli vale 1.000.000 de euros. Pero sí que es verdad que es interesante ver los argumentos, el cómo la gente llega también a algún tipo de presión o de argumento para intentar venderlo. No, es curioso, es muy curioso. Está muy bien y la verdad es que yo te digo, yo personalmente los disfruto mogollón. Casi todas las entrevistas que hago intento meter casos hipotéticos para ver un poco cómo reaccionarían, cómo lo harían y salir un poco de la normalidad. El sexto tipo de entrevista es la más aburrida de todas. Es la más sosa, la más antipática y la que menos gusta, el examen escrito. En este tipo de entrevista lo que se plantea es una situación real de la empresa normalmente, un caso, un estudio de caso, y lo que se hace con los gráficos, con los datos, con los números, etcétera, y lo que se plantea es que el candidato pues tiene 1 hora y media para escribir entre 1 y 2 hojas la respuesta a ese caso. ¿Vale? Como podéis ver es bastante aburrido, pero hay muchas farmacéuticas que usan esta metodología en las entrevistas. Plantean una situación real, un problema real que pueden tener realmente ellos y que necesitan solucionar, facilitan unos datos que pueden ser interesantes, pero no son todos los datos, lógicamente no van a facilitar toda la información, y buscan del candidato el cómo resolver o solucionar este problema que tienen y qué tipo de análisis realiza. Es un tipo de prueba que normalmente lo que buscan es esa capacidad analítica, esa capacidad de raciocinio, el cómo se escribe, cómo se expresa, e incluso se analiza la ortografía. Pero lo tienes 1 hora y media haciendo un examen y después tienes que corregirlo también. Entonces es un poco aburrido, porque al final son 3 horas, entre la hora y media que escribe y la hora y media que estás corrigiendo, acaba siendo unas entrevistas muy largas y muy tediosas. Pero sí que es verdad que se usan, sobre todo en el sector farmacéutico. Hay muchas empresas en ese estilo que las usan. No soy muy fan de este tipo de entrevistas. No aconsejo que no se hagan mucho. Otro tipo de entrevista es la presentación personal. Pero Héctor, una entrevista ya es una presentación personal. Sí, pero es diferente. En la presentación personal, el candidato no va con su currículum y hacemos una entrevista curricular, una entrevista por competencias. No. El candidato presenta un PowerPoint y tiene 1 hora para hablar. No se le va a interrumpir durante esa hora. Después se va a hacer una ronda de preguntas. Pero durante 1 hora tiene la voz y la palabra para presentarse a sí mismo como si fuera un producto. Entonces normalmente tiene 3-4 personas, pues el director de recursos humanos, el responsable de recursos humanos, el director más, el responsable directo, por así decirlo, a lo mejor algún directivo. Entonces hay 3 o 4 personas escuchando esa presentación. Y durante 1 hora, pues solo habla el candidato. Tiene ese PowerPoint y de esta manera se analiza también la capacidad de presentación, el gusto a la hora de presentar, el formato, cómo expresa ideas, cómo se presenta a sí mismo como producto, entre comillas, o como candidato potencial. Es una entrevista que está bien porque al final al candidato le permiten poder hablar muy bien de sí mismo, incluso hacer una buena presentación con PowerPoint o con Canva, mostrando sus mejores facetas a la hora de comunicarse. Pero sí que es verdad que es una tipo de entrevista muy intimidatoria, porque al final estás hablando 1 hora sin parar, presentándote a ti mismo, un PowerPoint que habla sobre ti, delante de 4 personas. Es un poco intimidante. Pero sí que es verdad que es una entrevista que acostumbra a ser muy interesante. Y ver cómo el candidato al final se vende a sí mismo, ahí sí que te tienes que vender y te tienes que vender muy bien. No vale lo de, ahí el síndrome del impostor, por ejemplo, o las medias tintas en este tipo de entrevista no funciona. Este tipo de entrevista se usa mucho con el caso anterior, con el del examen escrito. Normalmente son entrevistas que tienen 3 partes. La primera es entrevista con recursos humanos, que puede ser curricular o competencial. La segunda es un caso práctico en el cual te obligan a escribir y hacer el examen. Y la tercera es el PowerPoint sobre tu presentación. Y normalmente te lo hacen hacer el mismo día. Acostumbran a ser entrevistas muy largas, muy densas, jornadas
completas para hacer 3 o 4 entrevistas. Permite entender muy bien al candidato, profundizar muchísimo en él y también ayuda mucho a entender ese seguimiento que se puede hacer del candidato. Y la última de todas, la octava, es la dinámica grupal. La dinámica grupal, seguramente algunos de vosotros sí que estáis más acostumbrados a este tipo de entrevistas, es aquella entrevista en la cual se juntan entre 6 y 8 personas, aproximadamente a la vez, a la par, para ser entrevistadas o evaluadas por un consultor de recursos humanos. ¿Cómo funcionan las dinámicas grupales? Es muy sencillo. Se plantean situaciones reales o irreales y los candidatos deben solucionar esas situaciones. Hay 2 tipos de dinámicas grupales. Una es la batería de preguntas, en la cual se realizan las mismas preguntas para todos los candidatos y se va escuchando los tipos de respuestas que se van dando. Ahí es interesante para ver pues cómo se orientan estas respuestas, pero sí que es verdad que es un poco desigual, porque al final al que le haces las primeras preguntas no es lo mismo que al que haces las últimas preguntas. El que le hace la primera pregunta va muy perdido y al último que le preguntas, después de haber escuchado 8 o 7 respuestas, lo tiene mucho más fácil para hacer una buena respuesta, con lo cual va incrementando el nivel de la respuesta. No es algo que se juegue muy equitativamente, no hay mucha igualdad en este tipo de dinámicas, pero sí que es verdad que la que a mí me gusta mucho y he realizado en muchas ocasiones y me lo pasaba pipa, es la de las situaciones. Las dinámicas grupales de situaciones son súper divertidas, me encantan, lo paso pipa. Sí que es verdad que son muy utilizadas, por ejemplo, en posiciones que se puede quedar más de un candidato, en la que estamos evaluando diferentes candidatos porque no solo hay una posición a cubrir, sino que se pueden cubrir más de una. Entonces, ¿qué pasa? Pues para optimizar el tiempo, en vez de hacer 8 entrevistas, hacemos una dinámica con 8 personas. Ahorramos tiempo, ahorramos espacio, ahorramos horarios, ahorramos costes, etc. Este tipo de dinámicas nos plantea 2 situaciones o situaciones que son ficticias y que en este caso pues nos piden ver cómo gestionamos este tipo de situaciones. Os voy a poner un ejemplo de una dinámica grupal para que sepáis qué tipos son. A lo mejor incluso lo habéis hecho, a lo mejor hasta habéis tenido la oportunidad de participar en ella o alguna similar. En este caso, por ejemplo, está la dinámica del globo, la del búnker, la de la isla. Hay diferentes dinámicas. La situación nos plantea, o la dinámica nos plantea una situación en la cual si son 8 candidatos, 8 entrevistados o 6, no se recomienda que sean más de 8 porque entonces se generan muchas disparidades a la hora de hablar, hay gente que no tiene la confianza para poder expresarse, entonces pierde mucha información. Entonces normalmente se aconseja que sea entre 6 y 8. Pero la de la isla, por ejemplo, pues es 8 personas en una isla. La isla pues se está quedando sin alimento. Y hay una isla cerca, pero esa isla que está cerca, hay una barquita para poder cruzar hasta esa isla, pero no permite que vayan todos. Lamentablemente no pueden ir todos. Uno de ellos tendrá que quedarse en la isla y morir. Entonces al final lo que se definen son diferentes roles. Cada uno de las personas que hay tendrá un rol diferente. Está él o la funcionario o funcionaria. Está el sacerdote. Está el psicólogo. Está la enfermera o el enfermero. Está el profesor de primaria o la profesora de primaria. Cada uno tiene un oficio, por así decirlo, que no son oficios que realmente puedan ser muy útiles, ya que estamos hablando de una sociedad muy pequeñita, sin prácticamente normas, y en un momento muy de inicio de algo, por así decirlo. Entonces cada uno tiene una primera ronda en este tipo de juego para presentarse y decir el por qué debería quedarse en el barco y no debería quedarse en la isla. Y después, una vez cada uno se ha presentado y ha dado sus argumentos, empieza lo que es la lucha por conseguir quedarse en el barco. Entonces ahí sí que es verdad que las dinámicas grupales, cuando digo barco hablo de... Hay otras dinámicas grupales, como por ejemplo la del globo. Eso es un globo aerostático, el planeta Tierra ha quedado inundado por culpa del cambio climático. 6 o 7 u 8 personas van en un globo, ven una isla a lo lejos, pero sí que es verdad que el globo está perdiendo aire. El mar está infestado de tiburones súper hambrientos, con lo cual es inviable que los 8 sigáis en el globo y la única manera de poder llegar hasta la isla es deshaciéndose de una persona. Y lo mismo, se reparten roles, se reparten funciones, se decidirá quién es la persona que se la echa. Igual que pasa con un búnker. Hay un búnker, estamos a punto de tener una alarma nuclear, tenéis 1 hora para decidir quién se queda fuera, porque si no llegáis a un acuerdo al cabo de 1 hora, todos moriréis y sois la última esperanza de la humanidad. Entonces también cada uno con un oficio, O sea, fijaros que son dinámicas en la cual tenéis algo en común, que es que tiene que haber mucha colaboración, pero también es verdad que tiene que haber mucha lucha de intereses. Entonces estas dinámicas están mucho... Yo me lo paso pipa con estas dinámicas, viendo cómo los argumentos, cómo al final, viendo cómo la gente argumenta, cómo gira la tortilla, cómo saca de repente un argumento brillante y hace que el que parecía que iba a salvarse de repente no se salva. O sea,
Está muy chulo, la verdad es que como oyente de estas dinámicas me lo he pasado siempre muy bien, lo he disfrutado muchísimo. Pero también os voy a dar unos consejos en estas dinámicas. Lo importante no es sobrevivir a la dinámica, no es evitar que te echen. A ver, está bien porque es un juego y lo que mola es participar y poder ganar. Pero sí que es verdad que en estas dinámicas lo importante no es el resultado. Lo importante es el cómo argumentamos. Lo importante es el cómo negociamos. Lo importante es dejar que la gente hable. No es solo hablar nosotros. Lo importante es el tono de voz con el que hablamos. He tenido dinámicas en las que la gente ha acabado chillándose. O sea, era como, ¿pero qué pasa aquí? ¿Sabes? Un nivel de presión brutal. O sea, en una dinámica lo interesante es que lo disfrutéis, que lo paséis bien. ¿Qué argumentos usáis? Y son dinámicas muy chulas, muy divertidas, la verdad. Incluso os recomendaría, incluso típico día de casa rural, o típico día de lluvia, que estáis con amigos, jugar estos juegos está muy bien, la verdad. Yo lo he hecho alguna vez con mis amigos y lo pasamos pipa. Y casi siempre gano, que lo sepáis. A mí, casi siempre gano. Pero en este sentido que sepáis esto, que son 8 tipos de entrevistas. Estos son los otros tipos de entrevistas que os podéis encontrar. Si queréis las repasamos conjuntamente, como es la curricular, la entrevista por competencias, el análisis de gráficos, las estimaciones, el de los casos hipotéticos que comentaba, el examen escrito, la presentación personal y finalmente esas dinámicas grupales. Estos 8 tipos de entrevista, como os decía, se entremezclan entre ellos, ¿vale? No necesariamente es una cosa o la otra. O sea, dinámica grupal puede venir también de una entrevista personal, o puede venir también de una batería de preguntas, o puede venir también de una presentación personal de los diferentes candidatos, pero sí que es verdad que no acostumbra a ser lo normal. Pero para que os fijéis un poco de los diferentes tipos y de cómo os podéis enfrentar a ellos. Si os ha interesado este vídeo, queréis profundizar más, queréis saber más sobre algún tema o algún tipo de entrevista, cómo solucionarlas, cómo solventarlas, cómo superarlas, por favor, comentad porque para eso estoy, para ayudaros, para guiaros y para que encontréis ese empleo que estáis buscando, o al menos que podáis mejorar a la hora de hacer una entrevista. Y de todas formas os voy a dejar para que veáis este vídeo de aquí, porque es un vídeo que he preparado para ti especialmente, y que, si puedes también, que le des a suscribir, en caso de que no te hayas suscrito. Pero por encima de todo, recordad una cosa, muchísimas gracias y os quiero.